Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros y un cordial saludo para cada uno de ustedes. Muchos jóvenes desde hace un tiempo y aún grupos religiosos han tomado como consigna el amor. ¿Qué es el amor? Muchos poetas han inspirado escribiendo versos, música se ha escrito para resaltar el amor. Pero si usted tuviera que definir qué es el amor, ¿qué palabras utilizaría? Un estudiante escribía para un periódico universitario defendiendo la causa homosexual de la siguiente manera. Decía él: supongo que puedo imaginar cómo sería creer que el homosexualismo es moralmente erróneo. Eso me hace tolerante, pero pienso que es moralmente erróneo discriminar contra las personas basadas en con quién se quieren casar. Por favor, no me envíen cartas diciendo versículos anti-homosexuales que ustedes conocen. Jesús enseñó el amor ante todas las cosas. Básicamente, todo lo que pido de los que están en desacuerdo con el estilo de vida homosexual es que permitan a las personas determinar sus propios valores. Este joven escritor declaraba que Jesús enseñó el amor ante todas las cosas. Y eso es verdad. Pero ¿qué entendemos nosotros con el amor verdadero o el amor cristiano o el amor que viene de Dios o de Cristo? El apóstol San Pablo, escribiendo la epístola a los Efesios, en el capítulo 5 tiene esta declaración, este consejo. Dice allí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en el olor fragante. El apóstol San Pablo está hablando también aquí del amor y nos está recomendando a manifestar, a tener ese amor. Pero, ¿cómo es el amor cristiano? ¿Cómo es el amor de Cristo? La recomendación del apóstol San Pablo es que nosotros tengamos, dice, el amor de Cristo. El apóstol San Juan, hablándonos en su evangelio acerca de la persona de Cristo, él inicia su evangelio diciéndonos que Jesucristo, antes de nacer allí en Belén de la Virgen María, pues él había existido. Él es Dios junto con el Padre y todas las cosas por Él fueron hechas. De manera que cuando nos referimos a la persona de Jesús, nos estamos refiriendo a Dios. Y en la primera epístola de San Juan, en el capítulo 4 y el verso 8, allí San Juan, para describir la persona de Dios, lo dice: Dios es amor. De manera que cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de Dios. Así que el apóstol San Pablo, cuando dice que debemos manifestar o tener el amor de Cristo, nos está diciendo que nosotros debemos tener el amor de Dios. Esto es crucial para nosotros que vivimos en esta era de la nueva tolerancia. La nueva tolerancia iguala quién soy con lo que hago. Y aún sigue diciendo que nosotros no solamente debemos aceptar a la persona, sino que debemos también aceptar sus hechos, que debemos participar incluso en las creencias de la persona, su comportamiento, su estilo de vida, declaraciones acerca de lo que él considera la verdad. Pero saben, este no fue
el comportamiento de Cristo. Jesucristo, es interesante la actitud que Él asume ante la realidad de la vida. Tenemos, por ejemplo, un caso bastante conocido que se relata allí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22 y en el verso 29. Dice el registro sagrado: entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Él está dando un mensaje a un grupo de personas religiosas que eran los fariseos. Personas que tenían ellos, según creían, un alto conocimiento de Dios y de las cosas de Dios. Sin embargo, sus actos estaban muy lejanos a los que Dios demandaba de sus criaturas. Lo que Dios demandaba en su santo libro, en su palabra, las Sagradas Escrituras. Y entonces Jesús les dice: ustedes están equivocados, ustedes están cometiendo un error, porque ustedes no conocen lo que las Sagradas Escrituras en verdad dicen. De manera que Jesús, aunque estaba listo para tratar con este grupo de personas, sin embargo, no aceptó lo que ellos estaban enseñando, lo que ellos creían, su comportamiento, su actitud ante la vida. Jesús no solo no la aceptó, sino hasta se molestó y usó palabras duras contra este grupo. Usó expresiones incluso que hoy resultan duras para con este grupo. Y hay otro incidente que muchos cristianos conocen cuando entran a considerar los evangelios y los hechos de nuestro Señor Jesús. Es el caso que aparece allí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8 de este Evangelio. Entonces tenemos este registro. Evangelio de San Juan, el capítulo 8, dice el relato en el verso 11, dice de esta manera, Evangelio de San Juan, capítulo 8 y el verso 11. Dice allí: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Al leer esta declaración, todos ubicamos el incidente. Es aquella mujer que fue encontrada en pecado público. Aquella mujer que era digna de ser apedreada, que era digna de vivir. Y entonces los que presenciaron el acto, pues llevaron a la mujer ante la persona de Jesucristo, a fin de que Jesucristo desaprobara el acto, y no solo eso, sino que la condenara. Pero el relato sagrado dice que Jesús, a diferencia de lo que esperaba esta gente, Jesús les dice, o le dice a la mujer: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Jesús trató con deferencia a aquella mujer, pero no aprobó el acto que ella acababa de cometer. La recomendación fue inmediata de parte del Señor Jesús cuando le dice: vete y no peques más. No sigas en ese camino, cambia de rumbo. Y de hecho, aquella mujer captó el mensaje dado por Jesucristo, dado por Dios. Más adelante, en las Sagradas Escrituras, al hablarnos de la persona de Jesucristo, nos declara, por ejemplo, San Pablo en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 15, donde dice que Jesucristo, Dios mismo, Él fue tentado en todo, conforme dice a nuestra semejanza. O sea, igual que nosotros, Él sufrió también las tentaciones, pero a diferencia de nosotros, Él no cometió ninguna clase de pecado. Pero no solo hizo eso Jesús. El apóstol San Pablo,
cuando escribe la epístola a los romanos, allí en el capítulo 5 de esta epístola, comentando acerca de la actitud de Jesucristo para nosotros los seres humanos, tiene esta declaración. Romanos capítulo 5 y el verso 8. Noten lo que dice esta epístola de Romanos 5, 8. Dice allí: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios, el amor de Cristo, dice aquí el apóstol San Pablo, fue tal que no solamente Él se identificó con nosotros viviendo la vida que nosotros nos toca vivir, sino que Él dice que sufrió todas las acechanzas del enemigo. Él dice que fue tentado en todo. Y además, su amor fue tal que resistió todas aquellas tentaciones y siendo nosotros, o continuando nosotros siendo pecadores, haciendo lo incorrecto, Él vino y dio su vida por nosotros. De esta manera completa Jesucristo ese amor que tiene hacia la especie humana. Por eso el apóstol San Pablo, cuando nos hablaba del amor, allí en la epístola a los Efesios, él nos recomienda este tipo de amor, esta clase de amor. Amar, dice San Pablo apóstol, de la manera como Cristo, Él nos amó a nosotros. De manera así que debemos nosotros experimentar lo que es el verdadero amor y entender lo que significa el verdadero amor. Debemos hacerlo como nos recomienda el apóstol. Y andad, dice en el capítulo 5 de Efesios y el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Estimados, eso es lo que en verdad significa amar como Cristo. El escritor Mac Lucado, en su libro In the Grip of Grace, él cuenta que uno de los mejores regalos que recibió en su vida fue una pelota de fútbol, un balón de fútbol americano, firmada por 30 famosos jugadores de aquel entonces. Él comenta diciendo que la pelota o el balón en realidad no tenía nada de extraordinario. Es posible, dice él, que haya sido comprada en una tienda de descuento, pero lo que hace única esa pelota, ese balón para él, son aquellas 30 firmas que acompañan aquel balón. ¿Saben, mis amigos? Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros no somos los únicos seres que estamos en el universo. Dios tiene muchas otras criaturas, es verdad, pero cada uno de los seres que hemos sido creados y que habitamos en este planeta, cada uno de nosotros también llevamos la firma del Dios creador en nuestra vida. Allí está su imagen, porque el Génesis, que relata el origen o el comienzo de todas las cosas, cuando habla de nuestra creación, de nuestra existencia, dice que fuimos creados a imagen y semejanza divina. De manera que cada ser humano en el mundo, no importa quién éste sea, el carnicero, el panadero, el que hace velas, el africano, el americano, el europeo, el asiático, el hombre, la mujer, el joven, el viejo, el hindú, el musulmán, el católico, el protestante, el ministro, el miembro del coro, el rico, el pobre, el mendigo, es una obra
valiosa que lleva la firma de su creador, y ese creador es nada menos que Dios. Es una persona por la cual Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida. Así es que decía la epístola a los Romanos en el capítulo 5 y en el verso 8. Dice que de tal manera amó al ser humano que estuvo dispuesto a dar su vida. Nosotros en realidad podemos apreciar el valor de los seres humanos cuando miramos de la manera como Dios lo valora. Este acto de amor enviado del cielo en la persona de Jesucristo debiera inspirarnos a nosotros los cristianos hoy, sus seguidores, a amar de la manera como Jesucristo amó. Esa es la recomendación del apóstol San Pablo. Conocemos el verdadero valor de la persona, de cada hombre, de cada mujer, de cada niño que se mueve alrededor nuestro. No importa sus faltas, no importa sus creencias, no importa sus comportamientos, no importa sus pecados, no importa sus defectos. Dios envió para todos ellos a su Hijo, a morir en su lugar para que todos ellos sean salvos. O como lo declara el apóstol San Juan en aquel verso tan conocido y que algunos predicadores le llaman la campana de oro de la Biblia, San Juan 3:16, que dice ¿cómo? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, la provisión del cielo, la provisión de Dios, el sacrificio de Jesucristo en el Calvario alcanza a todos los seres humanos, a todo el planeta. No importa la condición en que la persona se encuentra, ella tiene posibilidad de lograr los beneficios del amor, del gran amor de Dios. Y entonces, cuando se nos habla a nosotros acerca de nuestro amor, pues el apóstol San Pablo, que conoció la persona de Jesucristo, que conoció su amor hacia su semejante, hacia los seres humanos, él nos recomienda amar de la manera como Cristo nos amó. Esto significa conocer su valor infinito, su valor intrínseco como seres humanos. No importa cómo la persona hace, no importa cómo la persona luce, no importa su estilo de vida, todo ser humano intrínsecamente tiene un valor. Si amamos nosotros como Cristo nos ha amado, aceptaremos y respetaremos también a los demás seres humanos, y al manifestar nuestro amor hacia ellos, como lo hizo la persona de Jesucristo, aquellos también se sentirán motivados a buscar el estilo de vida que tú y yo, como cristianos, pues cada día disfrutamos. Pero eso no es todo. Hay algo más para la mayoría de cada uno de nosotros. Y hay un incidente, por demás conocido, que ocurre en la experiencia de la persona de Jesucristo y que relata el Evangelio de San Mateo 22, los versos 36 al 38. Allí se nos dice que un día un grupo de personas interesadas de conocer más de lo que Jesucristo estaba enseñando, dice que uno que era experto en el conocimiento de la ley hizo a Jesucristo la siguiente pregunta. Le dijo: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Y entonces Jesucristo le respondió, citando a las Sagradas Escrituras,
porque Jesucristo, eso es lo que Él hacía. ¿Cómo lees? Declaraba Jesús. Y Él citó lo que estaba escrito, lo que está escrito allí en Deuteronomio, en el capítulo 6, los versos 4 al 5, en donde dice que debemos amar a Dios. ¿De qué manera? Dice de todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Así debemos, dice, amar a Dios, amar al Señor. Y eso es lo que necesitamos hoy proclamar en estos días. ¿No les parece? Debemos hoy, a voz en cuello, decir que el Señor es nuestro Dios, que el Señor es la única y absoluta verdad, que debemos nosotros confiar plenamente en Él, amarlo en verdad con toda nuestra fuerza, no tener ningún tipo de dudas con respecto a lo que Él declara en nuestro bienestar. Pero saben, Jesucristo no se detuvo allí. Su respuesta a los líderes religiosos de aquel entonces no estaba completa después de citar Deuteronomio 6, 4 al 5. Dijo además el Señor Jesús, y el segundo mandamiento es semejante a este, o sea, el primero. ¿Y qué agregó Jesucristo? Amarás a tu prójimo, ¿de qué manera? Como a ti mismo. ¿Qué significa amar a tu prójimo como a ti mismo? Alguien dirá quizás, bueno, poner a los demás en primer lugar. O quizás tratar a los demás de la manera como nos gustaría a nosotros ser tratados. Sin duda, eso está incluido, pero hay algo más todavía. El apóstol San Pablo, cuando escribe esta epístola a los Efesios, que hemos estado citando en este momento, en el verso 25 de este mismo capítulo 5, dice lo siguiente. Efesios capítulo 5, verso 25 dice, maridos, amad a vuestras esposas o mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesucristo utiliza aquí una relación muy conocida, una relación familiar, la relación de marido y mujer o esposa. Y dice San Pablo, marido dice, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue el amor de Cristo? Que es nuestra reflexión en este momento. Amemos como Cristo amó, dice San Pablo. ¿De qué manera amó Cristo? Y él mismo responde diciendo que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Se entregó a sí mismo por ella. Pero no termina allí Jesucristo. Y él sigue diciendo, o sea, el apóstol San Pablo, él sigue diciendo, y en el verso 28 agrega este otro concepto. Dice el apóstol, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Bien, ¿qué significa esto? Esto es en realidad el gran mandamiento del cual Jesús habló y que se registra allí en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, aplicado específicamente a la relación matrimonial. Pero el siguiente verso, el verso 29 de Efesios capítulo 5, nos agrega, dice en el verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sigue utilizando aquí la comparación de la iglesia con la esposa. ¿Qué significa entonces amar? Amar como Cristo amó. Dice aquí que el que ama, dice, a sí mismo se ama.
El amor hacia la persona misma. ¿Y qué hace? Dice, nadie dice, trata mal a su cuerpo. Lo que hacemos es sustentar y cuidar a nuestro cuerpo. Cuando hace frío, por ejemplo, en la época de invierno, nosotros nos abrigamos para que nuestro cuerpo no se dañe. Para mantenernos bien físicamente, hacemos ejercicio. Nos levantamos temprano y lo hacemos. O evitamos, por ejemplo, el uso de grasas saturadas para evitar el colesterol. Todo eso hacemos nosotros para nuestro bienestar. Dice, nadie trata mal a su cuerpo. Nosotros cuidamos a nuestro cuerpo. De la misma manera, agrega aquí el apóstol, si nosotros amamos, dice, a nuestros semejantes, debemos estar dispuestos a cuidarlos, a sustentarlo de la manera como cuidamos y sustentamos a nuestro cuerpo. Hay un cuadro que es fácil imaginar. Supongamos, por ejemplo, unos pequeños aguiluchos allí en la montaña, en la altura, y de pronto amenaza una tormenta, un fuerte viento. Águila madre, al darse cuenta del peligro, vuela rápidamente, llega donde están sus polluelos y la cubre para protegerla de una situación difícil, de un desastre. De la misma manera nos dice aquí que si nosotros amamos como Cristo amó, debiéramos estar dispuestos no solamente a cuidarnos nosotros, sino estar dispuestos a cuidar a nuestros semejantes. Ese es el amor al cual el apóstol San Pablo hacía referencia aquí en esta epístola a los Efesios. ¿Nos sentimos nosotros amados por Dios? Pues si sentimos que Dios nos ama, ¿por qué nosotros no amar también a nuestros semejantes? Él dijo que debemos perdonar así como Cristo nos perdonó. Y podemos agregar en este momento que debiéramos amar como Cristo nos amó.